Hola, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas al curso de gerencia de riesgos. Este es el segundo video de la ISO 31000-2018. En el primer video les explicábamos cuáles son los principios de la norma y cuál es el marco de trabajo para una adecuada y eficiente gestión de riesgos. A continuación voy a explicarles el proceso de la gestión de riesgos. El proceso de la gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, a las actividades de alcance, contexto y definición de criterios, a la evaluación y tratamiento de los riesgos, así como a su seguimiento y revisión y finalmente a su registro e informe. Ahora bien, este proceso de la gestión del riesgo es una parte integral de la gestión y de la toma de decisiones y se debería integrar en la estructura, las operaciones y los procesos de la organización. Puede aplicarse a nivel estratégico, operacional, de programa o de proyecto. Puede haber muchas aplicaciones del proceso de gestión de riesgos dentro de la organización adaptadas para lograr objetivos y apropiadas a los contextos externo e interno en los cuales se aplican. A lo largo de este proceso se deben considerar la naturaleza dinámica y variable del comportamiento humano y de la cultura. Aunque el proceso de gestión de riesgos se presenta frecuentemente como algo secuencial, tal y como ustedes ven en la figura, realmente en la práctica es iterativo. Es decir, debe ser aplicado cada vez que consideramos que hay un cambio en el contexto o, como lo vamos a ver más adelante, cuando hay un cambio en los indicadores claves de riesgo que nos dicen por aquí va a aumentar la exposición o, por ejemplo, cuando hay un incidente de riesgo. El propósito del establecimiento del alcance, contexto y criterios es adaptar el proceso de la gestión del riesgo para permitir una evaluación del riesgo de forma eficaz y un tratamiento apropiado del riesgo. El alcance, el contexto y los criterios implican definir el alcance del proceso y comprender los contextos externo e interno. Ahora bien, como el proceso de la gestión del riesgo puede aplicarse a niveles distintos, por ejemplo, a nivel estratégico, operacional, de programa, de proyectos u otras actividades, es importante tener claro el alcance considerado, los objetivos pertinentes a considerar y su alineamiento con los objetivos de la organización. En la planificación del enfoque se incluyen las siguientes consideraciones. Debemos tomar en cuenta los objetivos y las decisiones que se necesitan tomar, los resultados esperados de las etapas a ejecutar en el proceso, el tiempo, la ubicación, las inclusiones y exclusiones específicas, las herramientas y las técnicas apropiadas de evaluación del riesgo, los recursos requeridos, responsabilidades y registros a conservar, así como las relaciones con otros proyectos, procesos y actividades. Los contextos externo e interno son el entorno en el cual la organización busca definir y lograr sus objetivos. El contexto del proceso de la gestión del riesgo se debería establecer a partir de la comprensión de los entornos tanto externo como interno en los cuales opera la organización y debe reflejar el entorno específico de la actividad en la cual se va a aplicar el proceso de la gestión del riesgo. La comprensión de este contexto es importante porque la gestión del riesgo tiene lugar en el contexto de los objetivos y las actividades de la organización, pero además los factores organizacionales pueden ser una fuente de riesgo y también el propósito y el alcance del proceso de la gestión del riesgo puede estar interrelacionado con los objetivos de la organización como un todo. La organización debe precisar la cantidad y el tipo de riesgo que puede o no puede tomar en relación a los objetivos. También debería definir los criterios para valorar la importancia del riesgo y para apoyar los procesos de toma de decisiones.
Los criterios del riesgo se deben alinear con el marco de referencia de la gestión del riesgo y adaptar al propósito y al alcance específicos de la actividad considerada. Los criterios del riesgo deben reflejar los valores, objetivos y recursos de la organización y deben ser coherentes con las políticas y declaraciones acerca de la gestión del riesgo. Estos criterios deberían definirse teniendo en consideración las obligaciones que tiene la organización y los puntos de vista de las partes interesadas. Y aunque los criterios del riesgo se deberían establecer al principio del proceso de la evaluación del riesgo, estos son dinámicos y deberían revisarse continuamente y, si fuese necesario, modificarse. Ahora bien, para establecer los criterios de riesgo deben considerarse al menos los siguientes aspectos. Primero, la naturaleza y los tipos de las incertidumbres que pueden afectar a los resultados y objetivos, sean estos tangibles o intangibles. Segundo, cómo se van a definir y medir las consecuencias, tanto si son positivas como negativas, y la probabilidad de ocurrencia. Tercero, los factores relacionados con el tiempo. 4. La coherencia en el uso de las mediciones. Quinto, cómo se va a determinar el nivel de riesgo. Sexto, cómo se tendrán en cuenta las combinaciones y las secuencias de múltiples riesgos. Y finalmente, deben considerarse dentro de los criterios la capacidad de la organización. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación, análisis y valoración de los riesgos. La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y colaborativa, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas. Se debe utilizar la mejor información disponible, complementada por investigación adicional si fuera necesario. Ahora bien, el primer componente de la evaluación del riesgo es la identificación del riesgo. El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que pueden afectar a uno o varios objetivos. Para esto, dentro de la familia de las normas ISO 31000, contamos con la norma ISO 31010-2012, conocida como Gestión del Riesgo, Técnicas de Valoración del Riesgo. En esta norma se cuenta con alrededor de 31 técnicas y es una norma de apoyo de la norma ISO 31000 para que proporciona directrices para la selección y aplicación de técnicas sistemáticas para la evaluación del riesgo. Esta norma no proporciona criterios específicos para identificar la necesidad de aplicar el análisis del riesgo, ni especifica el método del análisis del riesgo que se requiere para una aplicación particular, sino que propone una serie de técnicas y uno, como experto en riesgo o como participante del proceso de gestión del riesgo, es el que tiene que elegir cuál técnica puede ser mejor que las otras. Ahora bien, esta norma no hace referencia a todas las técnicas que existen para poder identificar, valorar o tratar riesgos, pero la omisión de una técnica en esta norma no significa que esta técnica no sea válida, también la podríamos utilizar. A continuación pueden ver algunas de las herramientas utilizadas para la evaluación del riesgo que son descritas en la norma ISO 31010. La primera clasificación que ustedes están viendo en pantalla muestra cómo se aplican las técnicas en cada etapa del proceso de valoración del riesgo, tal y como ustedes pueden observar. Del lado izquierdo tenemos el nombre de la herramienta y técnica, y del lado derecho tenemos los componentes del proceso de evaluación del riesgo: identificación del riesgo, análisis del riesgo, donde podemos analizar las consecuencias, podemos estimar la probabilidad cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa, y podemos estimar el nivel de riesgo. Además, podemos hacer una evaluación de la eficacia de todos los controles existentes y también hacer una evaluación del riesgo en general. Para cada etapa del proceso de valoración del riesgo, la aplicación del método se describe como muy aplicable, que es cuando viene FA, fuertemente aplicable, o aplicable si aparece una A, o no aplicable cuando ven que aparece una N y una A,
Por ejemplo, si vamos a la primera línea donde dice tormenta de ideas, podemos ver que para la identificación del riesgo, ¿verdad? Dentro del proceso de evaluación del riesgo, en la etapa de identificación del riesgo, la técnica de tormenta de ideas sería fuertemente aplicable, ¿verdad? Para la identificación del riesgo. Sin embargo, no es aplicable para la etapa del análisis del riesgo, ni tampoco para la evaluación del riesgo, donde tendríamos otras técnicas, ¿verdad? Aquellas técnicas, por ejemplo, donde aparece FA o A, significa que sí es aplicable esa técnica, que sí se recomienda para esa etapa del proceso. Dentro de las principales técnicas de identificación de riesgos contamos con tormenta de ideas, entrevistas estructuradas o semiestructuradas, listas de chequeo, la estructura ¿qué pasa si?, el método Delphi o el análisis de escenarios. La tormenta de ideas implica el estímulo y el fomento de conversaciones fluidas entre un grupo de personas competentes, con objeto de identificar los posibles modos de fallo, los peligros asociados, los riesgos, los criterios para la toma de decisiones o las opciones de tratamiento a este riesgo. El término tormenta de ideas se utiliza frecuentemente de forma muy imprecisa cuando se aplica a cualquier tipo de grupo de discusión. Sin embargo, la tormenta de ideas verdadera implica técnicas particulares para tratar de garantizar que se fuerza la imaginación de las personas mediante las ideas y declaraciones de otras personas del grupo. La tormenta de ideas se puede utilizar conjuntamente con otros métodos de valoración del riesgo o se puede utilizar como una técnica independiente para estimular pensamientos imaginativos en cualquier etapa del proceso de gestión del riesgos y en cualquier etapa del ciclo de vida de un sistema. También se puede utilizar para discusiones de alto nivel cuando las salidas están identificadas para una revisión más detallada o las podemos usar para un nivel detallado de problemas particulares. De tal forma que la tormenta de ideas obliga a poner un énfasis especial sobre la imaginación. Por ello, es particularmente útil cuando se identifican riesgos de una nueva tecnología, por ejemplo, cuando no existen datos o cuando se necesitan soluciones nuevas para los problemas. En una entrevista estructurada, los entrevistados son sometidos a un conjunto de preguntas preparadas a partir de una hoja de indicaciones que estimulan al entrevistado a ver la situación desde una perspectiva diferente y, por tanto, a identificar los riesgos desde esta perspectiva. Una entrevista semiestructurada es similar, pero permite más libertad para mantener una conversación con objeto de examinar los temas a tratar. Las entrevistas, tanto estructuradas como semiestructuradas, son útiles cuando es difícil reunir a las personas para una sesión de tormenta de ideas o cuando un debate fluido en un grupo no es apropiada para la situación o para las personas que están implicadas. Estas entrevistas se utilizan frecuentemente para identificar riesgos o para valorar la eficacia de los controles existentes como parte del análisis del riesgo. Se pueden realizar en cualquier etapa de un proyecto o de un proceso y constituyen un medio de proporcionar una entrada para la valoración del riesgo a las partes interesadas. Las listas de chequeo son listas de peligros, riesgos o fallos de control que se han desarrollado generalmente a partir de la experiencia como resultado de una valoración previa del riesgo o como resultado de fallos ocurridos en el pasado. Estas listas de chequeo se pueden utilizar para identificar peligros y riesgos o para valorar la eficacia de los controles. Se pueden utilizar en cualquier etapa del ciclo de vida de un producto, proceso o sistema y también se pueden utilizar como parte de otras técnicas de valoración del riesgo, pero son más útiles cuando se aplican para comprobar que se ha cubierto todo el sistema después de que se haya aplicado una técnica más imaginativa que identifique problemas nuevos, como la tormenta de ideas que les mencioné anteriormente. La técnica estructurada ¿qué pasa si?, también conocida como SWIFT por sus siglas en inglés, consiste en un estudio sistemático basado en el grupo de trabajo donde se utiliza un conjunto de palabras o frases de efecto inmediato que utiliza el coordinador
dentro de una reunión de trabajo para estimular a los participantes a que identifiquen riesgos. El coordinador y el grupo de trabajo utilizan frases normalizadas del tipo ¿qué pasa si?, combinadas con algunas indicaciones para investigar cómo un sistema o un elemento de una planta o de una organización o de un procedimiento podría resultar afectado por desviaciones con respecto a las operaciones normales y al comportamiento normal. Esta técnica se aplica normalmente a más de un nivel de sistemas y tiene un nivel más detallado que tal vez una tormenta de ideas. La técnica de Delphi es un procedimiento para obtener un consenso fiable de la opinión de un grupo de expertos. Aunque el término se utiliza ahora ampliamente para significar alguna forma de tormenta de ideas, una característica esencial de esta técnica, formulada originalmente, fue que los expertos expresan sus opiniones de forma individual y anónima, mientras que el acceso a las opiniones de los otros expertos se tienen a medida que el proceso avanza. Ahora bien, esta técnica se puede aplicar en cualquier etapa del proceso de gestión del riesgo o en cualquier fase del ciclo de vida de un sistema donde quiera que se necesite el consenso de las opiniones de los expertos. Normalmente se aplica mediante un cuestionario semiestructurado donde se realizan preguntas a un grupo de expertos. Los expertos no se conocen con objeto de que sus opiniones sean totalmente independientes. El análisis de escenarios se utiliza para ayudar en la preparación de decisiones y en la planificación de estrategias futuras, así como para considerar las actividades existentes. Puede jugar un papel fundamental en los tres componentes de la valoración de riesgos. Para la identificación de riesgos y el análisis de riesgos, se pueden utilizar conjuntos de escenarios que reflejen, por ejemplo, el mejor caso, el peor caso, el caso previsto, con objeto de identificar lo que podría suceder bajo circunstancias particulares y analizar las posibles consecuencias y sus probabilidades en cada escenario. El análisis de escenarios puede ser muy útil cuando existen importantes diferencias de distribución entre consecuencias positivas y consecuencias negativas en cuanto a espacio, tiempo y grupos en la comunidad o en la organización. Pero para esta técnica sí necesitamos suficiente información histórica que nos permita tener un nivel de confianza adecuado para proyectar los resultados. El segundo elemento dentro de la evaluación del riesgo es el análisis del riesgo. El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo. Este análisis del riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, de las fuentes de riesgo, de las consecuencias y probabilidades, eventos, escenarios, controles y la eficacia de estos controles para mitigar el riesgo. Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad, dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la confiabilidad de la información que tengamos y los recursos disponibles. Las técnicas de análisis pueden ser cualitativas, cuantitativas o una combinación de ambas, dependiendo de las circunstancias y del uso previsto. Además, el análisis del riesgo puede estar influenciado por cualquier divergencia de opiniones, sesgos, percepciones del riesgo y juicios. Las influencias adicionales son la calidad de la información utilizada, los supuestos que utilicemos, las exclusiones establecidos, cualquier limitación de las técnicas y cómo se ejecutan estas. Entonces, estas influencias se deberían considerar, documentar y comunicar a las personas que toman decisiones. En concreto, el análisis de riesgo da un porcentaje de confiabilidad, pero siempre tiene factores que pueden influenciar los resultados y esto tiene que comunicarse a los que van a utilizar esta información que arroja el análisis para la toma de decisiones. Dentro del análisis del riesgo, vamos a medir el riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo propio del elemento que estemos analizando, ya sea que es un proceso,
que sea un proyecto, que sea un objetivo estratégico, etcétera, nos va a permitir identificar cuál es el riesgo de ese componente sin controles. Y para esto necesitamos medir dos características: la probabilidad o frecuencia en que se puede ocurrir el riesgo y el impacto si ese riesgo se materializa. Cuando combinamos ambas características, probabilidad e impacto, vamos a tener como producto el riesgo inherente. Ahora bien, en la pantalla ustedes pueden ver un ejemplo de lo que conocemos como una matriz de calor, donde dependiendo de la característica de frecuencia o probabilidad con la combinación de impacto, nos va a dar si el riesgo inherente es muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. En este caso, el ejemplo que estamos presentando, de acuerdo al apetito al riesgo de la organización y a la escala de tolerancia que tiene que ver definido en los criterios que vimos en la primera parte de este video, pues en este caso del ejemplo, donde está color verde, claro y oscuro, significa que ese es un nivel aceptable para la organización, un nivel aceptable de riesgo, entendiendo como aceptable que se ajusta a su apetito al riesgo. Y otros colores como el amarillo, el naranja y el rojo, lo que nos dice es que no está tan cercano al apetito al riesgo y que puede ser que sobrepase la tolerancia que la organización ha definido. El tercer componente de la evaluación del riesgo es la valoración del riesgo. El propósito de la valoración del riesgo es apoyar la toma de decisiones. Esto implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional, y esto puede conducir a una decisión de, por ejemplo, con el resultado obtenido, no hacer nada más, dejar el nivel de riesgo tal y como está, o considerar opciones para tratar el riesgo. Además, otra opción que podría arrojar, otra decisión que podría arrojar la valoración del riesgo es que se realice un análisis adicional para comprender mejor el riesgo que se analizó. O mantener los controles existentes también puede ser otra decisión, o reconsiderar los objetivos que se están analizando. Ahora bien, estas decisiones deben tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias reales, así como las percibidas por todas las partes interesadas, tanto externas como internas de la organización. Y los resultados de la valoración del riesgo deben ser registrados, comunicados y luego validados a los niveles apropiados de la organización. El propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar opciones para abordar el riesgo. Este tratamiento del riesgo implica un proceso iterativo que toma en cuenta formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo, planificar e implementar el tratamiento del riesgo seleccionado, evaluar la eficacia de ese tratamiento, decidir si el riesgo residual es aceptable y si no es aceptable, efectuar un tratamiento adicional. Y este ciclo tiene que repetirse cuantas veces sea necesario hasta que la organización decida que se ha alcanzado el nivel residual de acuerdo al apetito al riesgo de la organización o que va a adoptar o aceptar ese riesgo como resultado. Ahora, la selección de las opciones más apropiadas para el tratamiento del riesgo implica hacer un balance entre los beneficios potenciales derivados del logro de los objetivos contra los costos, el esfuerzo o desventajas de la implementación de nuevos tratamientos del riesgo. Las opciones del tratamiento del riesgo no necesariamente son mutuamente excluyentes o apropiadas en todas las circunstancias. Las opciones para tratar el riesgo pueden implicar varias cosas que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Podemos utilizar diferentes tratamientos del riesgo. Una de las formas de tratamiento del riesgo es evitar el riesgo, al decidir no iniciar o continuar con la actividad que da lugar a este riesgo. Por ejemplo, si el riesgo que quiero evitar es tener un accidente aéreo cuando vuele de Costa Rica a Miami en un día de tormenta, entonces decido que no voy a volar en un avión, sino que voy a hacerlo en un barco. Voy a trasladarme de Miami a Costa Rica en barco. Por lo tanto, evito el riesgo, lo elimino
y esa es la forma de tratamiento que le quiero dar. Otra forma de tratamiento del riesgo es aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. Recordemos que los riesgos no solamente pueden tener impactos negativos, sino también podrían tener impactos positivos. Entonces, si estoy buscando oportunidades, recordemos que si uno arriesga mucho, puede ganar mucho. Entonces la empresa, dependiendo de sus objetivos estratégicos, decide que va a tomar ese riesgo o que lo va a aumentar esperando, ¿verdad? Jugándose el chance de que va a obtener una mayor rentabilidad al tomar ese riesgo. Otro tipo de tratamiento del riesgo es eliminar la fuente de riesgo. Por ejemplo, si en mi planta industrial tengo el riesgo de que se inunde y eso me afecta la continuidad de mi negocio y se inunda porque llueve muchísimo donde estoy ubicado, entonces decido eliminar la fuente del riesgo y, por ejemplo, me traslado al desierto donde no llueve. Entonces, ya la causa de inundación, ¿verdad? Y que entonces pierda la continuidad de mi negocio desaparece. Puede ser que ahora me vea afectado por un calor extremo, pero vean que ya eliminé la fuente de riesgo de inundación por lluvia, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de tratamiento del riesgo. Por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, pagos incorrectos debido a error humano, esa es la causa, esa es la fuente del riesgo, personas, podemos tratar el riesgo automatizando los procesos y entonces ya podría ser que se dé un pago incorrecto, pero ya no porque hubo un error humano, sino porque fallaron los sistemas informáticos, ¿verdad? Entonces vea que cambia la causa, elimina una causa, pero eso no significa que elimine el riesgo del todo, sino que, por ejemplo, puedo reducir o eliminar la probabilidad de ocurrencia de al eliminar esa fuente de riesgo. Otra forma de tratamiento del riesgo es modificar la probabilidad. Si tengo el riesgo, por ejemplo, de que se metan a robar a mi casa y eso podría pasarme todos los días, entonces quiero reducir esa probabilidad y pongo un letrero que diga cuidado con el perro, ¿verdad? Entonces puede ser que todas las personas que intenten ingresar a mi casa a robar, ¿verdad? Todos los ladrones que quieran robar, algunos no ingresen cuando ven el letrero, ¿verdad? Entonces, eso modifica la probabilidad de que ocurra. Esto, por ejemplo, tenemos controles en nuestras organizaciones como conocidos como segregación de funciones. Entonces, yo registro una transacción y hay alta probabilidad de que me equivoque, ¿verdad? Me puedo equivocar cada vez que registro la transacción, o sea, diariamente. Pero entonces, uno de los controles es ponerme un supervisor que revise esas transacciones que yo realizo. Y entonces, si yo me equivoco, ese supervisor identifica el error. Entonces, reduce la probabilidad de que se haga un pago incorrecto, por ejemplo, o que se genere una transacción con un monto incorrecto. Entonces, esa es otra forma de tratar el riesgo, modificando la probabilidad o frecuencia de ocurrencia. Otra forma de tratamiento del riesgo es modificando las consecuencias. ¿Qué significa esto? Bueno, que aunque el riesgo se materialice, el impacto va a ser mucho menor. La pérdida, ya sea financiera, en términos de reputación o cumplimiento de objetivos, la podemos reducir. Por ejemplo, cuando tenemos en nuestra planta de producción, imaginemos una planta de producción de galletas y bueno, yo lo que quiero evitar es que los clientes se quejen, ¿verdad? Porque llegaron defectuosas las galletas que compraron. Entonces, al final de la planta, al final del proceso de producción, pongo una actividad que es control de calidad. Entonces, aunque ya produje la galleta, ya salió defectuosa, hay alguien ahí que la identifica y evita que ese producto le llegue al cliente. Vean qué interesante ese control, porque no estoy diciendo que son los mejores controles los más efectivos, pero ayudan en este caso a modificar la consecuencia. Por ejemplo, en los call centers, cuando queremos que se le dé un buen servicio a los clientes que llaman, ¿verdad? Pidiendo quejas o todo, ponemos un supervisor que escuche la grabación, ¿verdad? O graban la llamada. Entonces, aunque esa llamada primera puede ser que en mi caso atendí mal al cliente,
y no salió tan bien y me calificó mal y el cliente quedó enojado, el supervisor escucha la llamada, me realimenta para que la siguiente llamada le dé un servicio mejor. Entonces eso reduce el número de clientes molestos, por ejemplo. Y lo que está más claro es en el tema de prototipos, que también les pusimos ahí, por ejemplo, de que si queremos hacer un edificio o una casa, no la vamos a construir, ¿verdad? Y que los interesados, los dueños, los inversionistas digan, no me gustó, porque estarían perdiendo millones de dólares, sino que se diseña un prototipo que aunque tiene un costo, pero es un costo mucho menor, de tal manera que si hacemos el prototipo y no les gusta a los inversionistas al ver el prototipo, lo único que se perdió, el impacto que tenemos ahí, es el costo de haber hecho este prototipo y que va a ser muchísimo menor que haber hecho el edificio y que no fuera de satisfacción de los inversionistas. Entonces, el riesgo se materializa, pero el impacto al aplicar estos tratamientos es mucho menor de lo que pudiera ser si no aplicamos estas medidas. Y esta es otra forma de tratar el riesgo, modificando la consecuencia. Compartir el riesgo es otra forma de tratamiento del riesgo. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes estoy segura que han escuchado hablar de la tercerización o conocida en inglés como el outsourcing, donde alguien, una empresa, un proveedor que es mejor que nosotros haciendo cierta actividad, nosotros lo contratamos para que realice esa actividad. Entonces, como en teoría esa persona, esa empresa, ese proveedor, ese grupo tiene un mayor conocimiento y experiencia de esa actividad, pues va a equivocarse menos. O, por ejemplo, el tema de las pólizas de seguros, ¿verdad? Cuando nosotros nos chocan el carro o alguien o nosotros chocamos, pues tenemos una póliza que nos ayuda a que si el costo fue de 1.000.000 de colones, no tengamos que sacar de nuestro bolsillo ese 1.000.000 de colones, sino que pagamos la prima y el Instituto de Seguros pone el resto. Entonces el impacto se reduce. Ahora, sí es muy importante en estos casos de compartir el riesgo que se comparte el costo, el impacto si el riesgo se materializa, pero la responsabilidad sigue siendo del dueño del riesgo, ¿verdad? Aunque nosotros digamos, voy a apoyarme en un tercero, la responsabilidad y el que tiene que poner la cara si el riesgo se materializa es la organización, ¿verdad? Eso es muy importante de tomar en cuenta. Finalmente, la última forma de tratamiento del riesgo es retener el riesgo, pero por decisión informada. ¿Qué significa esto? Que aunque después de hacer la valoración de riesgos, el nivel de riesgo residual es más alto que el apetito al riesgo de la organización, es más alto de lo que la organización desea tener, por decisión informada decide mantener ese nivel de riesgo y no hacer nada más, pero no porque no lo sepa, ¿verdad? Sino que si el riesgo se materializa, no va a ser una sorpresa. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, puede ser porque la implementación de controles adicionales para reducir el riesgo es más costoso, ¿verdad? Que si el riesgo mismo se materializara, o porque a veces no hay forma, es imposible, por decirlo así, poder mitigar el riesgo, reducir ese nivel de riesgo. Entonces, la organización de forma informada decide que el nivel de riesgo se va a mantener así. Recordemos que los riesgos tienen incertidumbre. Aunque los hayamos identificado, no necesariamente se pueden materializar. Entonces, puede ser, por ejemplo, que en este momento yo tenga el riesgo de que me despidan en el trabajo y puedo ir a buscar, digo, no, voy a ir a buscar otras fuentes de trabajo, pero la situación no permite que yo consiga trabajo. Entonces, decido no hacer nada y jugármela y decir, bueno, espero que no me despidan y si me despiden, aceptaré las consecuencias, ¿verdad? Pero no voy a hacer nada más. Entonces, ese tipo de decisiones informadas de retener el riesgo también es una forma de tratar el riesgo. Otro de los elementos del proceso de la gestión de riesgos es la comunicación y consulta. El propósito de la comunicación y consulta es asistir a las partes interesadas pertinentes a comprender el riesgo, las bases con las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias acciones específicas.
La comunicación busca promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo, mientras que la consulta implica obtener una realimentación e información para apoyar la toma de decisiones. Una coordinación cercana entre ambas debería facilitar un intercambio de información basado en hechos, oportuno, pertinente, exacto y comprensible, teniendo en cuenta la confidencialidad e integridad de la información, así como el derecho a la privacidad de las personas. Ahora bien, uno de los objetivos de la comunicación y consulta es reunir diferentes áreas de experiencia para cada etapa del proceso de la gestión del riesgo. Además, la comunicación y consulta busca asegurar que se consideren de manera apropiada los diferentes puntos de vista cuando se definen los criterios del riesgo y cuando se valoran los riesgos. La comunicación y consulta busca proporcionar suficiente información para facilitar la supervisión del riesgo y la toma de decisiones. La comunicación y consulta busca construir un sentido de inclusión y propiedad entre las personas afectadas por el riesgo. El siguiente componente del proceso de gestión de riesgos es el seguimiento y la revisión, cuyo propósito es asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso. El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y sus resultados debería ser una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo con responsabilidades claramente definidas. Este seguimiento y revisión deben tener lugar en todas las etapas del proceso y deben incluir la planificación, recopilación y el análisis de información, así como el registro de resultados y proporcionar a las partes interesadas la realimentación que sea necesaria. Los resultados del seguimiento y la revisión deben incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de la medición y de informes dentro de la organización. El último componente del proceso de la gestión del riesgo, pero no el menos importante, es la documentación y la generación de informes de riesgo. El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se deben documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. Esta documentación e información pretende varios objetivos. Primero, que se comuniquen las actividades de la gestión del riesgo y sus resultados a lo largo y a todos los niveles de la organización. En segundo lugar, que exista información para la toma de decisiones y que ésta sea oportuna. Desea mejorar las actividades de la gestión del riesgo, porque si se documentan y se informan, va a ayudar a la cultura del riesgo de la organización. Y además, otro de los objetivos es asistir la interacción con las partes interesadas, incluyendo a las personas que tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de esas actividades de la gestión de riesgo. Los informes de riesgo son una parte integral de la gobernanza de la organización y deberían mejorar la calidad del diálogo con las partes interesadas, así como apoyar a la alta dirección y a los órganos de supervisión a cumplir mejor sus responsabilidades. Dentro de los factores que debemos considerar en el informe, se deben incluir al menos los siguientes. Primero, las diferentes partes interesadas, cuáles son sus necesidades y requisitos específicos de información. El costo, la frecuencia y los tiempos en que debe presentarse ese informe. El método con el que se obtiene ese informe de riesgos. Y finalmente, la pertenencia de la información con respecto a los objetivos de la organización y la toma de decisiones.